Hola, mis apreciados amigos y hermanos, donde usted se encuentra, reciba un saludo fraternal a los hermanos de New Jersey, a los hermanos de la Iglesia del Faro, Jersey City, Nuevo Amanecer, también a los hermanos de Centroamérica, los hermanos de Colombia, de Sudamérica y por allá, por todo el mundo. Saludo fraternal. Qué bueno que podamos encontrarnos a través de este medio para que juntos estudiemos su palabra. Me encanta esta mañana volver otra vez a la presencia de Dios por este medio con ustedes. Yo les voy a invitar a ustedes para que al leer su palabra podamos entrar a la presencia de Dios con oración para que Él nos abra nuestro entendimiento. Oramos. Querido Padre Celestial, esta mañana en el nombre de Jesús queremos abrir tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias porque todo el tiempo has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque esta mañana en el Santo Sábado podemos buscarte en oración, en estudio de tu palabra. Señor, que al abrir tu palabra llene nuestro corazón de esperanza. Que al abrir tu palabra, Señor, tu palabra llene nuestro corazón de poder y de fe. Oh Señor, Espíritu Santo, descienda esta mañana en la mente de los hermanos. Descienda esta mañana en mi mente, Señor, para que yo me pueda esconder en ti y tú puedas hablar, Señor. Oh Señor, ruego tu bendición, que tu Espíritu nos acompañe esta mañana para encontrar la santa voluntad que quieres decirnos esta mañana en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Saben, queridos, era abril de 1945. Más de 80 soldados endurecidos por el combate debían la vida a un personaje llamado Don Delmos II. Este hombre había sido menospreciado por una causa. Había decidido no portar armas y de esa manera entraba al combate sin armas como un enfermero. Pero había sido objeto de ridiculación, de palabras feas, porque este personaje mantenía en alto sus principios y sus valores. Y no le importó llevar sus principios, no le importó llevar los valores que tenía al combate. Y en medio de las balas caían los heridos, uno tras otro, y él, no respetando su vida, se metió en medio del fuego cruzado y sacaba a uno más otro y llegó a sacar 75 soldados del recio combate a un lugar seguro. Como resultado de esto, queridos hermanos, Delmont fue congratulado por el Congreso de los Estados Unidos y Delmont le entregaron una medalla de honor que da el Congreso de los Estados Unidos y fue considerado como un héroe que sirvió a la patria y que rescató a mucha gente. Pero más que eso, esta mañana, queridos amigos, quiero que hablemos de otra batalla. Vamos a hablar de otra batalla que se encuentra en la palabra de Dios. Encontramos que hay un combate y el combate es entre dos ciudades. Vamos a abrir la Biblia para encontrar en Daniel capítulo 1:1. A ver cuáles son las ciudades que está hablando la palabra de Dios. Dos grandes ciudades se enfrentan. Oiga, dos grandes ciudades se enfrentan. Daniel capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, dice la palabra de Dios. Oiga, hay un enfrentamiento entre dos ciudades, queridos hermanos. Y aquí encontramos que estas dos ciudades es Jerusalén y Babilonia. Pero más que un conflicto allá en un área especial allá de ese lugar, esto es un conflicto universal. Hay una guerra cósmica y las dos ciudades batallan. Jerusalén y Babilonia batallan por las almas, batallan por conquistar. Queridos hermanos, déjenme decirle que para poder entender esto, tenemos que mirar las características de estas dos ciudades. Echémosle una miradita aquí a lo que significa Jerusalén. Jerusalén, hermanos, representa el reino de la justicia. No se lo olvide, representa reino de justicia. Babilonia representa el gobierno de la maldad. Jerusalén revela el ministerio de la piedad. Babilonia revela el ministerio del pecado. El nombre de Jerusalén significa completo o pacífico.
Pero el nombre de Babilonia significa confusión. Significa confusión. Quiero decirle, queridos hermanos, que en Daniel 1:2 encontramos que el Señor entregó en manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinaí. Oiga eso. ¿A dónde llevó? ¿A dónde? Los trajo a la tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En otras palabras, lo que quiero decir esta mañana, queridos amigos, es que Babilonia roba. Es que Babilonia usurpa. Oiga, y aquí usurpó, robó los utensilios de la casa del Señor. Robó a los siervos del Señor. Y saben, fue y los llevó a la casa del dios Marduk. Los colocó como triunfo allá, diciendo que Marduk venció a Jehová de los ejércitos, que la ciudad de Babilonia ahora estaba por encima de la ciudad de Jerusalén. Pero saben, queridos hermanos, déjenme decirle que tenemos que entender, conocer un poquito el origen de esta ciudad de Babilonia, que aparentemente aquí está ganando. Oiga, está ganando Babilonia. En la guerra como que va ganando. El origen de esta ciudad se remonta ya en el libro de Génesis. La encontramos en el capítulo 11. Encontramos que la gente tiene una idea común. La gente se ha reunido con una idea común. Dice el capítulo 11, versículo 1 y 2. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Oiga eso, no se olvide la palabra Sinar. Babilonia es una localidad de Sinar. Y aquí encontramos que la torre de Babel se edifica en Sinar. Oiga, en una localidad de Sinar, y allí se estableció. Hay un parentesco, ¿verdad? No es parentesco, es que es el mismo reino, hermanos. Es el mismo reino. La gente, aquí encontramos en el capítulo 11, que toma una prerrogativa. Se han colocado todos al mismo tiempo en una unidad de pensamiento, en una unidad de intereses, en levantar una torre. Levantar una torre que los lleve hasta la puerta del cielo. Oiga, que los lleve hasta la puerta del cielo. Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo que quiero decir esta mañana es que desde el mismo comienzo, queridos amigos, desde el mismo comienzo, la Biblia presenta allí antiquísimamente, que Babilonia está simbolizando el elemento que representa las fuerzas del mal que se oponen a Dios con sus prerrogativas, que quieren quitar las prerrogativas del Señor y que quieren robarse los privilegios divinos. Ah, querido hermano, ahora en forma enfática, yo quiero señalarles a ustedes qué representa esto, qué es lo que sucede aquí. Para poder entender qué es esto detrás de Babilonia, tenemos que ir al libro de Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 14 del libro de Isaías. Vamos a chequear lo siguiente. 14:4 dice la palabra de Dios así. Dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paro de opresor, ¿cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Está hablando de Babilonia. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ahora quiero que leamos el versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas del Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Y cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones? O sea que, en otras palabras, aquí está haciendo énfasis al mismo querubín que se reveló en el cielo, el diablo. Babilonia trabaja
trabaja de frente, pero detrás está su asesor. Detrás está el inquisidor, detrás está el padre de mentira, detrás de Babilonia está el genio que mueve todos los espacios para que Babilonia conquiste, para que Babilonia avance, queridos hermanos. Babilonia, queridos, es un símbolo del mundo inferior, es un símbolo, queridos hermanos, de que el elemento que siempre quiere usurpar la gloria de Dios, que quiere usurpar el poder de Dios que le pertenece solamente a Él. Esa es Babilonia, esa es Babilonia. Ahora, quiero señalarte esta mañana cómo trabaja Babilonia. Aquí lo encontramos, vamos a leer otra vez el capítulo de Daniel, estamos estudiando. ¿Cómo trabaja Babilonia? ¿Cómo trabaja? Tenemos que chequear cómo trabaja Babilonia. Babilonia trabajó así, como lo voy a mostrar enseguida, y sigue trabajando de la misma manera, y va a trabajar de la misma manera todo el tiempo. Queridos hermanos, Babilonia número 1 invade a Jerusalén, secuestra los siervos del Dios Altísimo, se roba los utensilios de Dios y los lleva para que adoren a su Dios. Está haciendo lo mismo en la actualidad con la humanidad, queridos. Hoy Babilonia ha hecho beber del vino, del cáliz de la ira. Babilonia ha compartido con el mundo entero el cáliz de su fornicación. ¿Y esto cómo se da? Se da con el falso culto, la falsa adoración, adorando a Dios de mentiritas, adorando a Dios desde otro ángulo. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. No importa cómo tú adores, estás adorando a Dios. El sistema de Babilonia, el sistema de religiones falsas de Babilonia invaden el mundo, queridos. Por toda parte religiones falsas que creen en Dios o que no creen en Dios, igual están metidos en el cáliz de Babilonia. Pero además de eso, los conceptos filosóficos que bebe la humanidad. Pero no solamente eso, queridos amigos, no solamente queda allí ese elemento, sino que quiere secuestrar a los siervos de Dios. No solamente que Babilonia está abrazando al mundo entero, sino que se enfoca en los siervos de Dios para convertirlos en forma disimulada. Oiga lo que acabo de decir. Para convertirlos en forma disimulada en siervos de Marduk. Oiga. Pero quiero decirle que esta mañana nosotros vivimos en medio de un conflicto. Quiero decirte que vivimos en medio de un conflicto. Y el conflicto es cósmico. Dos ciudades enfrentadas. ¿Y saben cuál es el campo de batalla? ¿Sabes cuál es? Es tu corazón. Esas dos ciudades pelean por tu vida. Allí está Jerusalén, la ciudad santa de Dios, la ciudad que reunirá al pueblo de Dios, la ciudad donde usted y yo pertenecemos. Pero también alrededor está Babilonia, que quiere venirse y abalanzarse sobre su mente, sobre su corazón, sobre su vida, para hacerlo un siervo, como dije antes, de Marduk. ¿Saben, queridos? Quiero decirle que aquí en el capítulo 1 encontramos algo muy significativo. El versículo 2 es para mí muy significativo. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín. Oiga cómo dice. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Saben, queridos hermanos? La palabra de Dios me está señalando, me está mostrando que Dios permite algunas cosas. Es triste esto. Dios permite las pruebas porque los siervos del Señor están allí
Y Babilonia está invadiendo y el Señor permite el sufrimiento de los seres humanos. El Señor permite el sufrimiento de los siervos del Señor. Y a veces uno no entiende, hermanos, cómo es posible que los siervos de Dios sufran en medio de la tempestad con los impíos. Y uno que a veces queda en shock. Me llamaba la señora y me dijo, pastor, y me dijo, mire, habla con fulana de tal, porque ella está encerrada en su cuarto, completamente encerrada en su cuarto está. Y saben, ella se encuentra allí porque allí no encuentra la manera de salir de su tristeza. ¿Y qué le pasa a ella? Yo le pregunté, vaya, háblele para que se dé cuenta. ¿Saben? Su hijito de unos 23 años. Ella vivía en una relación muy agradable con él. Un muchacho bueno. No estaba en las drogas. Un joven de la casa que estaba allí cuidando de su madre y estaba junto con ella tranquilamente, viviendo una vida tranquila y sana. Y ella iban a la iglesia juntos y todo estaba bien. El muchacho leía la Biblia, consagrado a Dios. Pero ese día amaneció muerto. Un paro cardíaco le paralizó la vida, le quitó la vida. Y ella estaba en la agonía, en la tristeza de cómo enfrentarse en la vida sin su hijo. Y estas cosas, queridos hermanos, son las que se dan injustamente. Y a veces vemos que Dios permite algunas cosas. Aquí encontramos que el Señor le permitió a Babilonia llevarse a los siervos de Dios, Daniel y sus amigos. ¿Cómo es posible? Es verdad que en Jerusalén se habían todos corrompido. Es verdad que en Jerusalén se habían cometido algunos errores. Habían pecado contra Jehová. Habían rechazado a los profetas. Y no habían aceptado la corrección de Dios. Y ahora, como consecuencia de eso, Dios permite la invasión de los babilonios. Pero en medio de ellos hay gente que es honesta. Hay gente que es fiel. Hay gente que está fiel a los mandamientos de Dios, que se han conservado como el pueblo del Señor. Y ahora son llevados. Y ahí encontramos un grupo de jóvenes que los quitan de sus padres, que les quitan sus hogares y que los llevan por el medio del desierto, el solazo del desierto, caminando hasta Babilonia, hermanos, en el medio de la angustia, del látigo y de las cadenas. Y quizás usted y yo no podemos explicar la razón, las preguntas que a veces se hacen en medio del dolor. Y quizás esta mañana yo esté hablando para alguien que está pasando por un momento crítico y que Dios le ha permitido la prueba. Pero quiero decirle esta mañana, queridos hermanos, que el Calvario es el máximo exponente del principio. ¿Cuál principio? Hermano, todas las injusticias que a usted le suceden y todas mis injusticias que a mí me suceden, las tengo que aclarar a la luz del Calvario. Porque allá en el Calvario se dio la mayor injusticia. El Santo de Dios, sin ninguna culpabilidad, venir aquí y tomó mi culpa. Y humanamente no hubo un ser más maltratado que Él. Y es una injusticia. Y sufrió la muerte en forma bárbara, para que cuando usted pase por injusticias, usted pueda animarse y pueda tener confianza. Tenemos la seguridad, queridos amigos, que Dios nos ama y que está allí al control, que Dios no se ha ido por allá a descansar o a echarse la siesta y se olvidó de nosotros. Dios está al control de nuestra experiencia y un día, queridos hermanos, un día pondrá en orden todas las cosas. Aleluya, aleluya. ¿Saben, queridos? Quiero leer un pensamiento de la sierva del Señor que me impacta. Voy a leer este pensamiento, Ministerio de Curación, página 373. El hecho de que somos llamados a soportar la prueba, dice, ese hecho de que somos llamados a soportar la prueba, demuestra que el Señor ve en usted, ve en nosotros lo precioso que somos, lo que quiere desarrollar.
Si no viera en nosotros, dice esa escritora, si no viera en nosotros nada que glorificara su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles al hornillo. O sea, que en medio de la prueba, usted tiene que tener en cuenta que cuando llega la aflicción y la prueba, es porque usted es muy valioso. Es porque Dios tiene un plan con usted, refinarlo, fortalecerlo y hacer que usted crezca. Toda prueba que Dios me permite tener, querido, Dios la permite para que crezcamos, para que avancemos. Quizás esta mañana yo esté hablando para alguien que está sufriendo una enfermedad y no merece que usted se enferme, porque usted es un siervo de Dios. Quizás yo esté hablando para esta mañana para alguien que está en una condición precaria emocionalmente o esté en una situación bien difícil. Pero usted no ha sido el único. Dios ha permitido su palabra para que a través de su palabra usted pueda aliviarse, usted pueda levantarse. Y quiero decirle que el Salvador, el Señor Dios eterno, está junto a todos los que le sirven, junto a los que son tentados. Está con Él y no puede fracasar. Usted no puede fracasar. Nada permitirá que usted sufra derrota. ¿Saben por qué, queridos? Porque el que prometió es fiel, porque Él no ha cambiado, porque Él vive y reina. Y en medio del fogón, Él va con usted. Él va con usted para que usted pueda soportar la prueba y la angustia a veces que el diablo le coloca, que Babilonia le coloca, porque Babilonia quiere invadirlo a usted. Y a veces Dios permite, como a Daniel y a sus amigos, que Babilonia avance. Pero déjeme decirle, esto no significa que estamos perdidos. Esto no significa que Jerusalén perdió. No significa eso. ¿Saben? Dios, el Señor, nos habla. ¿Por qué nos permite el sufrimiento? ¿Por qué nos permite el sufrimiento? La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin dicho elemento, hermanos, sin que soporte los sufrimientos. Dios permite que los sufrimientos de la aflicción consuman la escoria, separan lo que es inútil de lo valioso, a fin de que nosotros podamos pasar por el fuego. Nos hace pasar por el fuego para que podamos salir de allí purificados y con mucho valor. Oiga eso, Dios nos permite el fuego para quitar la escoria, para que usted salga de la presión, salga de allí con un valor incalculable. Ay, queridos, la aflicción que pone a prueba nuestra fe con mayor intensidad, que nos hace creer que Dios nos abandonó. Oiga, que Dios nos abandonó. Tiene el propósito de acercarnos más a Él. Tiene el propósito, la aflicción que usted está pasando, Dios la permite para que usted comience a acercarse más al Cristo, a los pies del Señor, y experimentar su fuerza, y experimentar su poder, y experimentar su gloria que Él le va a dar a usted. Queridos amigos, esta mañana quiero decirte lo siguiente: Dios tiene el control. Aunque Babilonia avanza y aunque a veces somos sometidos en la trinchera del fuego, Dios tiene el control. ¡Ey, repítalo! ¡Ey, repítaselo a su amiga, a su amigo, a su hijo! Repítaselo a su cabezota, repítaselo. Dios tiene el control. Dios tiene el control, querido. Daniel capítulo 1, 3 y 4. Déjame decirte lo siguiente. Mira cómo dice. Dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos. Mire lo que dice. Dice que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no habitase tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las lenguas de los caldeos, dice la palabra. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos, es que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Y aunque se susurraba,
aunque el ambiente que se vivía estaba diciéndole a ellos que eran derrotados, que su Dios estaba derrotado, que su religión estaba derrotada, que sus principios y su cultura estaba derrotada. Estaban diciéndoles que Babilonia es el que comandaba y es el que tiene autoridad. Y yo quiero decirle a ustedes de qué manera Babilonia quiere invadir la mente de los siervos del Señor. Número uno, los coloca en ambiente donde ellos se puedan permear con el ambiente. Nabucodonosor no los está obligando, queridos hermanos, no los está obligando a que se conviertan de una vez en siervos de Babilonia, no, los lleva suavecito. Es que Babilonia trabaja así, suavecito, suavecito. ¿Saben? Se va metiendo suavecito, suavecito. Usted no se está dando cuenta, pero va entrando en el ambiente de Babilonia. Y le pone la música y le pone un montón de cosas. Y allí estaba alrededor del culto a los dioses paganos con orgías. Allí estaba un montón de cosas alrededor que atraían los sentidos. Pero aquí la palabra de Dios dice, en el versículo 5, le señaló el rey ración, dice la palabra de Dios, para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que bebía, y los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice la palabra de Dios, entre los cuales estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y Azarías, Abednego. Oiga, mire lo que está haciendo Babilonia. Número 1, los trae al ambiente. Así trabaja, los trae al ambiente. Número 2, ahora les pone la comida y el vino. Oiga, querido, es muy importante esto, porque igual hoy Babilonia sigue avanzando. ¿Saben, queridos? La comida, sin la santidad, lo que quiero decir esta mañana es que la santidad tiene que ver también con la comida. Sin santidad nadie verá al Señor, pero la comida tiene que ver mucho con eso. En un gran porcentaje la comida es muy importante. Y ahora también le va a cambiar los nombres. ¿Y por qué le va a cambiar los nombres? Porque el nombre es símbolo del carácter. Porque ellos tenían nombres que hablaban de Dios. Y ahora les va a cambiar sus nombres para que los transfieran y les enseñen los principios de los dioses. Y yo no puedo hablar de los nombres ahora de estos personajes. Pero ¿saben qué, hermanos? La fidelidad es un asunto trascendental. Es verdad que Babilonia invade y es verdad que el Señor permite pruebas para que usted llegue allí y demuestre a dónde está usted parado. Y es verdad que pasan cosas, pero esta mañana quiero decirle lo siguiente: la fidelidad es un asunto trascendental, queridos. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga, este muchacho y sus amigos se mantuvieron firmes en medio de la presión. Se mantuvieron firmes y tomaron una decisión: no contaminarse. Aunque estaban en Babilonia, no vamos a participar de Babilonia. Aunque Babilonia nos abraza, no vamos a participar de Babilonia. Vamos a ser firmes. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no los obligase a contaminarse, dice la palabra. Dice la palabra. Y a partir de allí, queridos, Dios comienza a obrar. Dios comienza a obrar a partir de la fidelidad. Cuando tú te mantienes firme a los mandamientos de Dios, cuando tú te mantienes firme, no importa el dolor que te cause las situaciones, no importa la angustia que te cause mantenerte leal a Dios. Cuando tú te mantienes allí con los pies allí firmes, a partir de allí, Dios comienza a obrar. Y las adversidades, hermanos, no pueden ocultar el poder ni la gloria de Dios. Aleluya. No lo pueden ocultar. ¿Saben, queridos?
La palabra de Dios registra aquí que el versículo 9, que Dios comenzó a moverse en forma maravillosa. Mire cómo dice el versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Puso Dios en gracia con el jefe de los eunucos. Y ahora que halló gracia, gracia significa, ¡ay, me caes bien! Oiga, me caes bien. No sé por qué tan raro que estoy, pero siento como que mi corazón se alegra que usted esté aquí. Y a partir de allí, ¿saben? Él ahora toma 3 prerrogativas. Le pide 3 cosas importantes. Número 1, le dice, mira, no me des comida del rey. Número 2, le solicita que le dé verduras. Oiga eso. Y al mismo tiempo le solicita que una prueba de 10 días. Oiga eso. El tipo tiene miedo, no puedo leer todo esto. Tiene miedo de decirle, mira, me va a cortar la cabeza si el rey se da cuenta. Pero le pide una prueba. Y saben, propuso en su corazón Daniel no contaminarse y halló gracia. Saben, queridos, este personaje tomó la decisión de no comer la comida del rey. ¿Por qué? La comida del rey estaba ofrecida a los ídolos. Y él pidió verduras. La palabra que aparece allí es la misma palabra que aparece en Génesis 1:29. Está hablando cuando Dios crea al ser humano, Dios le da al ser humano, le da la comida, vegetales, verduras, dice la palabra. Y es la misma palabra que está diciendo Elohim, para decir que Dios es el creador. ¿Saben, queridos? A partir de allí encontramos que cuando somos fieles a Dios, Dios comienza a obrar. Te animo hoy. Mira, si estás pasando por una candela, si Babilonia te ha abrazado y estás en una situación precaria, te animo hoy a que te mantengas fiel, porque Dios, a partir de la fidelidad, Dios obra. Y saben, dice la palabra de Dios, cuando somos fieles a Dios, comienzan a pasar cosas maravillosas. Dice la palabra del versículo 15, mira cómo dice el versículo 15, léelo conmigo. Dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Mira eso. Al cabo de 10 días, comenzó a verse los cambios. Oiga, se les provee a ellos. Aquí el versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Qué les dio? Conocimiento, mira eso. Les dio inteligencia en todas las letras. Le dio ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios. Se les provee, hermanos. Cuando somos fieles, Dios comienza a proveer. Y Dios les proveyó a ellos. Mira, les proveyó a ellos bendiciones, hermanos. Les dio conocimiento de las letras. Les dio ciencia. Oiga. Y además de eso, Daniel recibe entendimiento en toda visión y en todo sueño. ¡Aleluya! Dios le cumple a su pueblo. Dígaselo a su corazón. Dígaselo al que está con usted. Dios le cumple a su pueblo. Dios no es hombre para que eche atrás. Dios le cumple a su pueblo. Y esta mañana quiero decir lo siguiente, queridos. El capítulo 1 de Daniel comienza con una frustración. Y el fracaso de Jerusalén. Jerusalén está por el suelo porque ha sido invadida por Babilonia. Pero el capítulo 1, queridos hermanos, termina con victoria. Oiga, termina con victoria. Aunque comenzó con derrota, Dios no permite la derrota. Termina con victoria. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice el versículo, voy a leer 20-21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló a ellos 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Pero me impacta el versículo 21. Voy a leer para ustedes el versículo 21, queridos hermanos. El versículo 21 dice así. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Oiga eso.
¿Por qué aparece aquí esta palabra de Dios? ¿Por qué aparece? Que dice que apareció Daniel hasta el año del rey Ciro. Es el versículo 21. ¿Quién fue Ciro? ¿Quién fue Ciro? Oh. Ciro es el conquistador de Babilonia. ¿Y saben? Ciro es el que trae liberación para el pueblo de Dios. Cuando llega Ciro, hermanos, le da la salida a todos los hebreos, a los judíos de Babilonia. Vayan, edifiquen el templo, vayan, edifiquen los muros de Jerusalén, vayan y cuadren la ciudad y organícenla y sean ustedes los líderes. La palabra de Dios registra allí que Daniel llegó hasta Ciro y habla de Ciro para hablar de victoria, queridos hermanos. Esta mañana te estoy diciendo lo siguiente. Hay una lucha entre Babilonia y Jerusalén. Y en medio de la lucha estamos nosotros. Y a veces tenemos problemas y dificultades cuando estamos en Jerusalén porque Babilonia nos invade. Pero hoy te estoy invitando para que tomes decisiones de ser fiel al Señor. Y número 3, quiero decirte lo siguiente, queridos hermanos. Dios cumple. Dios te cumple. Dios no te deja en el aire. Atrévete hoy a serle fiel al Señor. Atrévete hoy a mantenerte, querido hermano, a mantenerte en el sendero, en el camino en Jerusalén. No dejes que Babilonia se te meta la cabezota. No dejes que Babilonia te invada con lo que ves, con lo que oyes. Mantente firme a los principios. Mantente firme a la verdad presente. Mantente firme. Babilonia invade y aunque estamos en la iglesia, muchos los invade. Esta mañana te invito a que seas leal al Señor. Aguanta la presión. Aguanta la prueba. Que Dios está al control. Mantente en Jerusalén. Porque al final, queridos hermanos, como terminó el capítulo 1 hablando de Ciro, déjame decirte lo siguiente. Como terminó el capítulo 1, asimismo Jerusalén terminará en victoria, según Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva y ahí para abajo sigue. Ay, queridos hermanos, Dios está al control. Dios está al control. Que esta mañana tú tome la mejor decisión de serle leal al Señor. ¿Ok? Dígale eso a Dios. Señor, a partir de ahora seré leal. Si estoy soltándome o me he ido bajando la guardia, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Si no me he entregado a Cristo Jesús, hoy me aparto de Babilonia y me entrego a Cristo Jesús para estar en Jerusalén. Y sabes, Dios quiere bendecirte esta mañana. Ora conmigo, por favor. Señor Dios de los cielos, gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdame esta mañana, Señor. Ayúdame a mantenerme firme. Tomo la decisión de decirte, Señor, que me ayudes a estar de parte de ti todo el tiempo. Que aunque venga la presión, que aunque venga la lucha con los amigos, que aunque vengan las situaciones difíciles de la vida, me mantenga en Jerusalén porque al final tendré victoria. Gracias, Señor. Levanta al hermano que está soltando, al jovencito que está yendo. Levántalo, Señor, para que tenga la pertenencia en Jerusalén. Guía sus vidas, Señor. Guárdale de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.